Romanos capítulo 9. Seguimos por donde íbamos. Leo solamente los primeros versículos por contexto y seguimos. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no en los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahí. Entonces, vemos que el apóstol se pregunta, bueno, una pregunta que podría ser muy pertinente muchas veces, ¿no? Si las cosas están como están, ¿ha fallado Dios? Y lo dice en el contexto de que, bueno, si Dios hizo esta promesa a Abraham, ¿cómo es que las cosas están como están con la nación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha fallado Dios? Entonces, él aclara, dice, no es que ha fallado Dios. Es que la promesa, el cumplimiento de la promesa es al hijo de la promesa, no al hijo según la carne. Entonces, no podemos valorar o examinar el resultado de la promesa si tenemos en cuenta los descendientes en la carne de Abraham. Porque no fue hecha la promesa a los descendientes de Abraham, fue hecha la promesa a Isaac. El Señor eligió a una persona, a un señor que se llama Abraham, y él decidió soberanamente levantar un pueblo de Abraham que sería su pueblo elegido y que sería para testimonio a todas las naciones. Cuando el Señor elige a Abraham, hay mucha gente en la tierra. Él elige a Abraham, él tiene unos tratos con Abraham, Abraham le cree y el Señor le da unas promesas. Le da la promesa de que de él, de su simiente, va a levantar un pueblo. Tenemos que entender que no solamente al llamar a Abraham no está llamando al resto de las personas del mundo, sino que Abraham no solamente tuvo a Isaac. Abraham tuvo a Isaac, pero antes de tener a Isaac tuvo a Ismael. De hecho, Ismael fue fruto de una operación que hicieron la esposa de Abraham con la esclava, con Abraham, porque la promesa no llegaba. Todos sabéis la historia. Sin embargo, ese movimiento que hicieron, que trajo a un niño a este mundo, eso no cambia el plan que Dios tenía. Entonces no dice Dios, yo le iba a dar, mi promesa era pensando en Isaac, que era el que yo iba a traer de forma milagrosa. Pero hombre, como me has aparecido con Ismael, pues entonces lo hacemos con Ismael. No funciona así. En ese sentido, sin duda, Dios es soberano. Y nosotros no le cambiamos los planes. ¿Vale? Me has presentado a Ismael en escena, pero yo no había escogido a Ismael para esto. Había escogido a Isaac, que te lo iba a dar de forma sobrenatural. ¿Es Dios injusto por esto? No. Fue el hombre el que torció la situación, pero Dios no se baja de su lugar. No obstante, Dios sí bendijo a Ismael. Dios no fue ajeno a que Ismael era inocente en esta situación y lo bendijo. Pero la promesa era a través de Isaac. Pero es más, después de Isaac, Abraham tuvo 6 hijos más. La mayoría de los eruditos creen que fueron hijos de Abraham con otras esposas. 6 hijos más. Todos ellos no eran Isaac, y como no eran Isaac, no eran el hijo de la promesa. ¿Significa eso que Dios desecha a los otros hijos? No, pero Dios decide que la promesa va a venir a través de Isaac. Y donde hay una elección, hay un descarte. Punto. No nos volvamos locos.
Esto es así porque el Señor tomó una decisión soberana relativa a un pueblo y ese pueblo lo iba a mantener y esa línea la iba a mantener. ¿Cuántas mujeres había, cuántas chicas jóvenes había en los tiempos del nacimiento de Cristo en Palestina? ¿A cuántas eligió Dios? ¿Cómo se llamaba? ¿Y las demás? ¿Y por qué no vino a través de otra el Cristo? Porque vino por María. Punto. ¿De acuerdo? Esto lo entendemos aquí un poco mejor, pero ahora se nos complica un poco más. Porque claro, cuando hablamos de 1 entre 8, véase Isaac, Ismael y los 6 más, decimos, bueno, el problema, lo que nos choca es cuando es 1 entre 2. Pero a la siguiente generación viene Isaac, entra Isaac en escena y se le da una palabra. Y a Isaac se le da la palabra a Rebeca. Y se le dice a Rebeca que de su simiente va a hacer la promesa. Pero el Señor elige de cuál de ellos. ¿Por qué? Porque había 2. Y como había 2, el Señor elige. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Porque era muy malo o era muy bueno? ¿Porque Jacob era una maravilla? ¿Porque Esaú me dio la primogenitura? No. Porque ya sabía el Señor que Esaú iba a vender la primogenitura y por eso no lo eligió. No. Sí sabía que la iba a vender, pero no fue por eso. Porque dice claramente, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino porque el que llama. Lo que Pablo está diciendo aquí es totalmente coherente con su carta. Lleva toda la carta diciendo que no podemos ganarnos el favor de Dios y que no es por obras. Y cuando Él elige o cuando Él tiene misericordia de alguien, no la hace por sus obras, la hace porque Él es así, misericordioso, y porque Él aplica misericordia con quien tiene que aplicarla y como tiene que aplicarla. Lo raro no es que el Señor aplique una misericordia diferente en un caso o en otro, lo raro es que la aplique. Eso es lo grande de Él, porque no tendría que aplicar ninguna. Dice entonces, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, porque en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo dice esto, sino que dice a Rebeca, nuestro padre, le dice a Rebeca, que concibió de nuestro padre Isaac, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Creo que fue el día pasado que comenté la importancia de tener 4 aspectos presentes para entender estos capítulos. El primer aspecto era que consideremos que está hablando de la nación de Israel y de un llamado concreto a Israel. Lo segundo es que está hablando de naciones. Lo tercero es que está hablando de propósitos y destinos. Y lo cuarto es que está haciendo muchas referencias al Antiguo Testamento. Entonces, para entender de lo que está hablando, tenemos que ir a la referencia del Antiguo Testamento. ¿Amén? Entonces, todos conocen el texto, no vamos a ir ahí. Todos conocen el texto cuando a Abraham les dada la promesa. Y el apóstol Pablo nos aclara de que habla de no a tus simientes, que serían muchas, sino a tus simientes. O sea, está hablando a corto plazo, está hablando de Isaac y de Jacob. ¿Y de quién es el siguiente? ¿Quién viene después? En la línea de la promesa, con P mayúscula, al corto plazo tenemos a Isaac, luego tenemos a Jacob y luego tenemos a ¿quién? Judá, que es de la tribu de la que vino Cristo en la carne. Ah, que fue Judá y no fueron los otros 11. O sea que ahí también estaba viendo una lección. Ahí también se estaba tomando una vía y por lo tanto descartando otras 11 vías. ¿Vemos? Lo que pasa es que aquí ha puesto un punto en 2 personas y por eso choca. Ese texto lo conocemos, de que el Señor le promete a Abraham que de su descendencia, de su simiente, vendría la promesa. Ahora, el texto en Génesis, si quieren abrir conmigo Génesis 25, para ver concretamente, porque el texto de Abraham y Sara lo conocemos, le dice que va a tener un hijo, Sara primero se ríe, todo esto lo conocemos, pero el texto de la siguiente generación de Rebeca es interesante para entender por qué os hablaba del tema de las naciones. Y también dice aquí en Romanos, y también cuando Rebeca concibió, se le dijo, el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Vamos al 22 o al 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concebió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ahí hay mucha tela, pero no vamos a entrar, ¿vale?
no vamos a entrar. Porque nota que hay inquietud dentro y dice, pues entonces no quiero vivir. Es un poco extraño. Habría que entender qué es lo que está pasando ahí. Pero me interesa la respuesta. Y le dijo Jehová, dos, ¿qué? Naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el pueblo será más fuerte, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Desde este momento, cuando veas Jacob, no puedes pensar en un señor. Tienes que pensar en la nación de Israel. Y cuando veas Esaú, no puedes pensar en un señor. Tienes que pensar en la nación de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Esaú. ¿Por qué se le llaman edomitas en vez de esaucitas? Porque dice la Biblia que Esaú era muy peludo. ¿Sí o no? Pelirrojo y peludo. De hecho, dicen que al padre lo engañaron poniéndole la piel de un animal. O sea, que tenía que tener pelo el hombre. ¿Vale? Y Edom era el apodo que le llamaban. Y de ahí que los descendientes de Esaú se llamaran de Edom, edomitas. Entonces, estamos hablando, como decíamos, de naciones. Ahora, siguiente texto que dice aquí. Dice, el mayor servirá al menor. 13. Como está escrito, hay que volver a pararse. O sea, ha hecho referencia a la promesa que se le dio en Génesis 12 a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego ha hecho referencia a lo que le responde el Señor a Rebeca en Génesis 25. Y dice, tienes dos naciones dentro. Y efectivamente, no van a ser una, van a ir separadas. Porque yo he elegido a una, he elegido una línea. Y ahora dice, como está escrito, y hace una referencia, cita a algo que no está ni siquiera en Génesis, que está en Malaquías. Vámonos a Malaquías capítulo 1. Malaquías es el qué, el libro qué, respecto al Antiguo Testamento es qué, el qué, fuerte, el último libro. Y Génesis es qué, había pasado un rato, ¿no? Con decirte que ni Esaú ni Jacob andaban por ahí dando vueltas. ¿Dónde estaban Jacob y Esaú? Hace mucho tiempo muertos. Dice, Malaquías capítulo 1, está citando, San Pablo está citando textualmente, veréis, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Algo estaba pasando con Israel y dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ojo ahí, ¿eh? ¿En qué nos has amado? Hombre, en que podía haber elegido a Esaú y te elegí a ti, ¿no? Está diciendo ahí, ¿verdad? Sigue diciendo, y a Esaú aborrecí ahora, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, la descendencia de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿A quién le está hablando esta promesa, esta palabra? A una nación, no a Esaú. Entonces, si además de esto entendemos que cuando dice a Jacob amé y Esaú aborrecí, el sentido que tiene el verbo, además de aborrecer, es de descartar algo o de amar menos a algo. Lo único que está diciendo es, he elegido la nación que va a salir de Jacob, no he elegido, no quiero, no voy a prosperar, ni voy a permitir que prospere la nación que va a salir de los lomos de Esaú. Un poco más. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad. Nos hemos empobrecido, dicen ellos, pero vamos a volver a edificar, pero aunque ellos intenten edificar, yo destruiré. Pregunta, ¿cuáles son los montes de desolación que el Señor convirtió la vida de Esaú? ¿Cuál fue la heredad de Esaú que el Señor abandonó a los chacales del desierto? ¿Empobreció Dios a Esaú? La respuesta es no en los tres casos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que estamos hablando de cabezas de naciones. Pero aún más, dice, lo escuchábamos antes de Génesis 25, el mayor servirá al menor. Esaú nunca sirvió a Jacob. De hecho, Jacob en algún momento sirvió a Esaú y lo llamó su señor. Lo que está hablando aquí no se puede aplicar literalmente a estas dos personas, si no se entiende que está hablando de cabezas de dos naciones. Claramente,
El Señor no está decidiendo amar a uno y mandar a otro al infierno, hermano. Eso no es lo que está diciendo aquí. No es lo que está diciendo aquí. Y que el Señor va alegremente mirando los úteros de las mujeres diciendo, tú vales, tú no vales, tú vales, tú no vales, a ti te quiero, a ti te tiro, a ti te quiero, a ti te tiro. No es bíblico, no está hablando de eso aquí. Está hablando de una elección soberana de una nación en la que Él, al ir eligiendo, va descartando, efectivamente. Y que además, proféticamente está hablando de los tratos que iba a tener con esa nación. En este caso, la de Esaú, la de Edom. Pero para rizar más el rizo, resulta que no todos los descendientes de Jacob lo hicieron bien y Dios los bendijo. La nación de Israel no siempre lo ha hecho bien. De hecho, Pablo al principio del capítulo tiene que explicar que las cosas están como están no porque Dios ha fallado. O sea que la nación de Israel no había respondido al Mesías. Y sin embargo, hubo momentos en la historia en la que la nación de Edom sí respondió al Señor y sí fue bendecida. O sea que ni siquiera, aunque está hablando de naciones, está hablando de que luego no hubo personas que no decidieron por el Señor o no por el Señor y eso cambió su historia. O sea, hubo descendientes de Jacob que no por ser descendientes de Jacob hicieron las cosas bien con Dios. Y hubo descendientes de Edom que no por ser descendientes de Edom y estar descartados y tener una palabra sobre sus vidas de que no iban a prosperar, sin embargo hubo algunos que sí hicieron lo correcto y sí prosperaron. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que esta audiencia entendía perfectamente, que la nación de Israel fue llamada soberanamente. Y cuando encima en Malaquías se atreven a decir, ¿en qué nos has amado? Dice, hombre, si te escogí a ti en vez de a tu hermano, vemos por dónde vamos. Digo porque este texto se usa como óbice para otras cosas, ciertos planteamientos en los que el Señor pues un poco va decidiendo quién sí, quién no, quién sí, quién no. Además, aplicado a la salvación, que aquí no tiene nada que ver con el contexto. No está hablando de personas individuales y no está hablando de salvación, está hablando de destino. ¿Amén? De hecho, en el capítulo 11 veremos que el mismo Señor acota estas cosas diciendo, oye, que los que hicieron mal, si mañana se arrepienten, les doy una oportunidad. Y los que estáis dentro y habéis sido injertados, ojo, no os pongáis muy soberbios porque ustedes también podéis quedar descalificados. ¿Dónde está la férrea predestinación ahí? Si está diciendo que uno mismo puede meterse o salirse de los planes de Dios. Ahora, que hubo total soberanía en su decisión de esa nación, claro. La hubo eligiendo a Abraham, la hubo eligiendo a Isaac, la hubo eligiendo a Jacob, la hubo eligiendo a Judá, la hubo eligiendo a Rahab y la elección que tuvo de María, ¿verdad? Seguimos. Te leo un texto que a mí me ha ayudado, por si te puede ayudar a ti. Dice, la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano en lo relativo a su salvación son dos verdades bíblicas reales, en ocasiones difíciles de combinar, pero reales. En ningún caso los posicionamientos extremos que eliminan la otra parte de la verdad son recomendables. Tampoco es recomendable pensar que uno ha llegado a la fórmula mágica cuando grandes hombres de Dios llevan siglos y siglos discutiendo sobre este tema. Pero lo que se recomienda y la recomendación es dejar al Señor las cosas que Él ha decidido, que están bajo su decisión y su soberanía, y centrarnos en las que Él nos ha pedido a nosotros colaboración y responsabilidad. Aprender a descansar en Él, que está por encima de todo, y en última instancia su infinito poder e inteligencia mantienen el rumbo de las cosas, pero a la vez aprender a revisar y asegurarnos de que no haya cosas pendientes de ocurrir por nuestra negligencia. Entregar a Él lo que no podemos controlar y buscar su gracia para hacer nuestra parte que nos toca a nosotros. En particular, es bueno tomar nota de cuando Cristo nos manda a hacer cosas a nosotros, cuando el Espíritu Santo requiere nuestra colaboración para caminar y cuando la Biblia pone sobre nosotros la responsabilidad de hacer algo. Y por lo demás, descansar en que Dios es grande y es soberano. No son factores contradictorios, pero es bueno que entendamos de qué está hablando aquí estos versículos para no malinterpretarlos. Bueno, hay muchísimo que se puede decir sobre este aspecto y hay ríos de tinta, pero creo que se entiende suficiente. Vamos a seguir para adelante. Un poquito más. Una frase más para cerrar este punto. Decir que Dios en su soberanía y aplicación divina de la misericordia puede llamar a alguien y apartarlo para un destino desde el vientre de su madre es coherente y tiene respaldo bíblico. Decir que Dios en su soberanía y aplicación divina del odio puede llamar a reprobar y a desechar a alguien y a no darle destino desde el vientre de su madre no
tiene base bíblica. El apóstol Pablo dice que fue llamado desde el vientre de su madre. Jeremías dice que fue llamado desde el vientre de su madre. Y Dios llama y da dones y da llamados y da destinos previos a la gente y no le pide permiso a nadie. Sin duda. No nos vayamos más lejos, los que creemos en los dones, que los dones siguen vigentes, creemos que el Espíritu Santo dio los dones como Él quiso. Convivimos con esa soberanía de Dios todos los días. No obstante, en ningún momento apoya la Biblia que el Señor de forma aleatoria, errática, odia a uno simplemente porque quiere, a otro simplemente porque quiere. No es lo que está diciendo ahí. Seguimos. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Él tomó una decisión, Él eligió una nación y automáticamente por elegir una estaba descartando a todas las demás. Ningún problema. Ahora, el propósito de esa nación era para bendecir a todas las familias de la tierra. Ahí vemos cuál es el corazón de Dios. Sigue diciendo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y odiaré al que yo odie. ¿Dice eso? Me compadeceré del que yo me compadezca y tiraré a la basura al que yo tire a la basura. ¿Dice eso? No. Dice que Él aplicará misericordia a que Él entienda que tiene que aplicar una medida u otra de misericordia. Es el lado positivo. Es el lado de su gracia. No tenía por qué aplicar misericordia a ninguno, porque la misericordia es un favor no merecido. Y Él aplica misericordia. ¿Cuánta? Como a cada uno, como Él entiende. Y Él se compadece. Está siempre hablando de la parte del positivo. No está hablando de algo frívolo, donde Él es errático. No, el Señor no es errático. Ahora, sin duda, Él es el que decide. Curiosamente dice ahora, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Pero entonces no depende de si yo quiero. Hombre, a estas alturas de la carta, que me diga eso, hermano. No nos ha explicado el apóstol Pablo que no hay manera de que nosotros podamos llegar al estándar. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Que el Señor es cruel y aunque tú quieras te deja fuera? No, lo que está diciendo es que no importa lo que corras y no importa lo que quieras. O Él aplica misericordia o no. O sea, lo único que está reafirmando es que por obras nadie merece su misericordia. Él aplica misericordia, pero no la aplica porque uno quiere o porque uno corre, sino porque Él es misericordioso. Él aplica misericordia porque Él es misericordioso. Si no lo aplicara, no cometería ninguna injusticia. Si la aplica como entiende que la tiene que aplicar, no comete ninguna injusticia. Esto es lo que está Pablo poniendo de manifiesto. No que Dios es un Dios que ve a alguien que quiere, que lo intenta y le da la espalda. No es así, porque el resto de la Biblia nos confirma. El propio Cristo dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera. No es lo que está diciendo. Lo que está poniendo es de manifiesto que Él está por encima, Él es soberano y no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer su misericordia. Y que cuando Él la aplica no es porque nosotros corramos o hagamos, es porque Él es así. Y es bueno recordarlo. Porque la Escritura dice, otra vez, entonces hay que pararnos. Hay que pararnos. Si dice la Escritura, dice, hay que pararnos. De Faraón, para esto mismo te he levantado para postrar en ti mi poder. Palabra clave ahí, para. ¿Vale? Para, propósito. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Hasta aquí, Dani. Ya ahí con eso no puedo. Espérate. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto. Mira. Capítulo, te los leo yo. Capítulo 7 de Éxodo, versículo 3. O bueno, si lo quieres buscar conmigo. Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Y yo, está hablando Jehová, y yo endureceré el corazón de Faraón. Bueno, versículo 13. Y el Faraón endureció su corazón, dice otra traducción. El corazón del Faraón se endureció. Versículo 14. El corazón de Faraón está endurecido. Capítulo 8, versículo 15. Pero viendo el Faraón que le habían dado de reposo, endureció su corazón. ¿Quién lo endureció? No estáis atentos, voy a volver a empezar. Capítulo 7, versículo 3. Dios dice, yo endureceré el corazón del Faraón. ¿Quién? Yo, Dios. Versículo 13. Y el corazón del Faraón se endureció. Versículo 14. Dice, el corazón del Faraón está endurecido. Capítulo 8, versículo 15. Y
¿Dónde estoy? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ojo Faraón, ojo con ese milagro que acaban de hacer, que eso es dedo de Dios. ¿Y qué dice el Faraón? ¿Qué hace Faraón? Mas el corazón del Faraón se endureció, que me da igual, que es Dios, yo me endurezco, que no, ¿vale? Versículo 32, hoy le pagamos doble al Miguel. Mas Faraón, ¿qué hizo? ¿Quién endureció el corazón? Esto es raro. Capítulo 9, versículo 7. ¿Más quién? Faraón endureció, más Faraón, ¿dónde estoy? Es el capítulo 9, 7, ahí está. Más el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, vamos con el 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Creo que lo vais captando. Creo que lo vamos captando. Este es el relato del cual San Pablo está haciendo mención. Seguimos. 35 del mismo capítulo. Y el corazón de Faraón se endureció. Capítulo 10, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. No entiendo. ¿Quién se estaba endureciendo? ¿Era el Faraón o era Dios que lo endurecía? Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón del Faraón. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón del Faraón. Capítulo 11. Esto se está poniendo complicado, porque cada capítulo que llega, vamos avanzando, van pasando las plagas. Y nos vamos acercando a la plaga. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Advertencia, viene una plaga fuerte. Versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que se multipliquen, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10, siguiente versículo. Jehová, del capítulo 11, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirá, Jehová nos sacó con mano fuerte de casa de servidumbre. Entonces, Dios endureció al Faraón, lo convirtió en un robot y dijo, en la barriga, en el vientre de su madre, a este le voy a apretar yo las tuercas, lo voy a hacer un malaje. Ojo, porque voy a desplegar mi gloria en él. Y para eso necesito un malaje. Necesito un Faraón, necesito un Judas Iscariote, mutatis mutandis, ¿no? Es lo mismo. No, mira, el Faraón era un tirano. El Faraón era un tipo malo, malísimo. No era el cargo de la lotería o un Papá Noel, o un señor que de repente el Señor le endureció el corazón. Era un tirano que había tenido al pueblo de Dios esclavizado. Ojo, este Faraón, porque hubo un Faraón en los tiempos de José que no fue así y al que Dios bendijo y le fue muy bien. Pero este Faraón había esclavizado a la nación. Este Faraón, cuando le habían ido dando oportunidades de que dejara el pueblo, mira que déjanos ir, mira qué tal, cada vez se endurecía más y se ponía más bravo. Y el Señor lo que hizo fue aplicar juicio sobre él. Él aplicó juicio sobre toda la nación de Israel por haber tenido a su pueblo 430 años como esclavo. A toda la nación de Israel y al Faraón. Y cuando llega el momento de ejecutar el juicio bien merecido, el juicio de un Dios justo, todavía empieza él a endurecerse. Y si nos damos cuenta, en los primeros capítulos, vemos en la alternancia entre que el Faraón se endurecía y que Dios lo endurecía. Pero curiosamente, al avanzar de los capítulos, cada vez dice menos el Faraón se endurecía y cada vez dice más Dios le endurecía. Y parece que ya entró en una línea en la que Dios dijo, no, si el que te voy a endurecer voy a ser yo. No, si tú de esta no te libras. No, es que da igual si contemplas reflexionar. Es que yo voy a hacer que entres por el aro. Y sí, hermano, no vale la pena ponernos bravos con Dios. No contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Otro ejemplo, Judas. Judas, te voy a lavar los pies. Sé lo que me vas a hacer. Sé lo que estás planeando.
De hecho, el disparador de esta situación ha sido cuando derramaron sobre mí un perfume caro, ¿vale? Y tú dijiste que por no se había dado a los pobres. Y yo dije que pobres sí, pero que ahora era tiempo de ungirme a mí. Y cogiste un rebote y te fuiste directo a los religiosos para decir, vamos negociando que esto está ya, que lo traiciono. Sé por dónde va Judas. Judas, mira cómo resucitó a Lázaro. Judas, mira que le he dicho a una higuera que se seque y se ha secado. Judas, yo amo. Judas, pero es que esto no hay que lo aguante porque el Señor tenía que haber venido aquí como un libertador y tal igual. Endurécete, Judas, endurécete. Judas, te voy a lavar los pies. Judas, que sé que eres tú el que mete conmigo la mano en el plato. ¿No? Judas, lo que vas a hacer, tira, ya, hazlo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. A mí me parece casi una sentencia de parte de Cristo. ¿Sabes qué? Que si lo quieres hacer, que lo hagas. Tú quieres ser el que me traicione, porque estaba profetizado que alguien me iba a traicionar. Tú quieres ser, tira. Estoy parafraseando, no digo que el maestro lo dijera así. Yo no soy el maestro, yo soy un aprendiz. Él lo dijo mejor. Pero, Judas, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer, hazlo ya. A mí no me gusta cuando esa línea no se debe cruzar con Dios. ¿Quieres otro ejemplo? Yo enviaré a profetas que os profeticen mentiras. ¿Qué pasa? ¿Queréis escuchar un discurso? ¿Queréis escuchar un discurso? Discurso vais a escuchar. ¿Dios está incitando a alguien a que mienta? No. ¿Dios está incitando a un falso profeta? No. ¿Pero tú quieres falso profeta? ¿Lo quieres? Yo te lo mando con lacito puesto, empaquetado. ¿Quién lo manda? Yo te lo mando. Pero pensé que había sido yo el que me había endurecido. No, te endureció yo. Bueno, pero yo me empecé a endurecer. Sí, pero que llegados a este punto yo estoy ejecutando juicio contra ti. Y parte de mi juicio es que no ves. Es que te endurezco el corazón. Y ahora no te dejo reaccionar. Faraón, ojalá fuera solamente Faraón, hermano. No vale la pena. Uno nunca sabe cuándo me voy. Yo me voy de aquí. Tú no sabes si te vas o si te están echando. Y no lo sabes. Eso no lo sabes tú. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso y el Señor aplica misericordia, pero se reserva su derecho a ser soberano y se derecho a su reserva a aplicar la justicia siempre con completa santidad. Y aquí la advertencia del apóstol Pablo no es a decir, es que Dios va seleccionando, o sea, dándole misericordia a uno y endureciendo a otro, y hijo, según lo que te toque, pues te tendrás que aguantar con eso. No, porque Faraón no era un ángel y el Señor lo convirtió en malo. Faraón era lo que era. Faraón se buscó lo que se buscó. Faraón atrajo juicio sobre sí y cuando estaba en medio del juicio todavía se seguía endureciendo. Y el Señor dijo, mira, tú vas a ser la herramienta con la cual voy a desplegar mi poder. Tú vas a ser la herramienta con la cual voy a hacer los milagros. Tú, no solamente tú, sino todo el pueblo, porque que yo sepa, las 10 plagas afectaron a todo Egipto. Ahora, eso sí, llegados a este punto, sí, voy a ejecutar contigo mi juicio. Entonces, volviendo al texto y cierro, aquí el apóstol Pablo está queriendo marcar un punto fuerte e inamovible. El Señor es juez, el Señor es justo y el Señor es soberano. El Señor no está obligado a mostrarle misericordia a nadie. Muestra misericordia porque es misericordioso, pero no está obligado a mostrar misericordia a nadie. El Señor tomó una elección soberana y la respetó. Y siempre ha cumplido su decisión soberana en esta nación, en Israel, y por eso se ha guardado el derecho a restaurarlos al final, porque Él así lo decidió. Pero en medio nunca ha cometido injusticia con ningún hombre. El Señor nunca ha cometido injusticia con ningún hombre en la aplicación de su soberanía. Pero sí es cierto que igual que tiene misericordia, no vale la pena contender con Él. No vale la pena ponerse a pre, porque en un momento dado, Él mismo puede ejercer su juicio y donde tú piensas que decides, no estás decidiendo. Y ese es nuestro Dios. Así es Él. Así que lo que nos queda es tirarnos al suelo delante de Él y decirle, Señor, gracias por tu misericordia. Perdona cuando endurezco mi corazón, porque más me valía endurecerlo con cualquier cosa en la vida menos contigo. No permitas que mi corazón se endurezca. Siempre recordaré que tú eres Dios y que yo soy criatura.